Freud, todos los actos del hombre tienen su origen en el inconsciente. Introducción. Sostenía el filósofo alemán Arthur Schopenhauer que el destino de las grandes verdades es el de aparecer en un primer momento como paradójicas para normalizar después como triviales. Esa observación es válida para las, en otros tiempos, revolucionarias tesis freudianas. En la actualidad, integrado el psicoanálisis en la vida cotidiana, suena algo lejana la cruda aseveración de Sigmund Freud a la colaborador Carlos Gustav Jung, a la vista del puerto de Nueva York y a la célebre Estatua de la Libertad. ¿No saben que les traemos la peste? Fue el psicoanalista francés Jacques Lacan quien difundió esta famosa anécdota que, aunque se ha revelado como falsa, en realidad parece que Freud se limitó a afirmar. Se sorprenderán cuando sepan lo que tenemos que decir. Expresa perfectamente lo que supuso en su tiempo la erupción del psicoanálisis, subrayando su función como peste a mediados del siglo XX. Lacan logró dar un valor mítico a esta disciplina, convirtiéndola en una herramienta subversiva respecto a los valores dominantes y frente a un revisionismo francamente conservador que empezaba a darse en Estados Unidos. Hoy, ante el avance de una neurociencia que reduce la psique humana a sus contenidos neurológicos y otros modelos terapéuticos más adaptativos que críticos, el psicoanálisis corre el riesgo de diluirse en una especie de psicoterapia o de psicología para masas, perdiendo el halo revolucionario que siempre fue la marca de su creador, Vienés. Y es así porque con el paso del tiempo, esta práctica se ha acabado integrando en nuestra cultura y el lenguaje, incluso hasta el punto de convertirse en un lugar común. ¿Quién no ha escuchado o empleado alguna vez palabras como lapsus, complejo, inconsciente o lívido? Todas ellas claves del vocabulario psicoanalítico. Gracias al cine, la televisión y la cultura popular, Freud se ha convertido en una maestra de la contemporaneidad, ampliamente conocido, aunque no siempre bien comprendido. El propósito de este libro es clarificar las principales ideas de ese ambicioso proyecto suyo llamado psicoanálisis. La escena ha sido glosada por muchos de sus biógrafos. En 1906, con motivo de sus 50º cumpleaños, un reducido círculo de admiradores regaló a Freud un singular medallón. En una de sus caras aparecía el retrato del maestro, en la otra un motivo griego que representaba el trágico héroe Edipo, contestando a la fatal cuestión lanzada por la Esfinge. En el medallón inscrita la siguiente estrofa de la tragedia Edipo, rey de Sófocles. Solucionó el enigma y fue un hombre realmente grande. De ahí la imagen del psicólogo del inconsciente como caballero solitario en lucha contra un ambiente hostil, un hombre solo comprometido con la verdad, cuyo destino no fue otra que el de hacer estallar los estrictos corses del puritanismo con unas ideas consideradas entonces poco menos que sacrilejas. Pese a surgir originalmente como una investigación psicológica interesada en solucionar problemas concretos como la historia o la neurosis, todos ellos concernientes al estricto ámbito de la medicina, el psicoanálisis desbrozó pronto un camino inédito para la autocomprensión de los límites e ilusiones del pensamiento moderno. Lo hizo gracias al descubrimiento del inconsciente, un elemento que vino a cuestionar la relacionalidad básicamente consciente sobre la que se había querido cimentar hasta este momento toda actividad humana, incluida la filosofía. Freud enseñó que ni siquiera el yo manda en su propia casa, que la mayor parte del pensamiento consciente no es otra cosa que disimulo, mera racionalización o desplazamiento del pensamiento y deseo de los que preferimos ser inconscientes. Por otro lado, el hecho de que Freud percibiera con lucidez el conflicto existente entre las exigencias morales deliberadas de la adaptación de la realidad social
y la tendencia a la felicidad y el goce del psiquismo individual abrió un camino nuevo a la filosofía, las ciencias humanas, sociología, psicología social, antropología y la crítica cultural contemporáneas. Esto le ha valido al médico bienes ser considerado, junto con Karl Marx y Friedrich Nietzsche, un maestro de la sospecha. Es decir, un autor que abre un nuevo espacio al concepto de interpretación de los signos y los fenómenos. No obstante, Freud fue durante toda su vida extremadamente reacio a ahondar en las posibles afinidades de la nueva psicología psicoanalítica con la filosofía, por ser esta última para él una mera doctrina ilusoria o especulativa. De ahí que siempre antepusiera su misión como conquistador o experimentador a la del pensador. La presente obra arranca con la ruptura de Freud con la psiquiatría de su tiempo. La causa fue la investigación que el joven médico emprendió de los síntomas de los fenómenos histéricos, hasta este momento relacionados con simples cuestiones hereditarias y supuestas lesiones orgánicas, cuando no insuficiente analizado. El psicoanálisis nació así como una concepción terapéutica indisociablemente unida a una práctica médica. De ahí que, más que un sistema cerrado, constituye una línea de investigación abierta y en continua revisión. La serie de problemas tanto clínicos como teóricos que Freud planteó por vez primera siguen vigentes desde entonces en el ámbito de las ciencias humanas. El médico vienés no dudó en legitimar la práctica del psicoanálisis como una actividad estrictamente científica, y siempre construyó sus modelos teóricos apoyándose en las categorías y descubrimientos de las ciencias naturales y mecanistas de su tiempo. Sin embargo, la revolución concepción freudiana de la psicología no condujo a una posición científica sin más. La existencia en el psicoanálisis de un momento interpretativo sirve como posible paradigma de un saber crítico que contribuye a la autocomprensión y al proceso reflexivo del individuo. De ahí la importancia que para Freud tenía la dimensión narrativa de la identidad. Por un lado, esos relatos mediante los cuales el sujeto fantasea, imagina o se cuenta su vida, y por otro, sus sueños, esa vía regia de acceso al estrato inconsciente de la mente, porque la vida psíquica no se detiene cuando se cierran los ojos, cuando se pasa de la vigilia al sueño. Al contrario, justo en este momento se ponen en marcha otros procesos de la vida psíquica, en lo que el papel vigilante de la conciencia está ausente. La siguiente parada en este viaje freudiano por los subterráneos del alma ha de ser obligadamente la cuestión de la sexualidad. En este terreno, las ideas de Freud originaron un gran escándalo, pues atentaban contra lo moral puritano de la época. No solo llegó a la conclusión de que el origen de la neurosis es sexual, sino que expuso la existencia de una sexualidad infantil, decisiva a la hora de forjar el comportamiento posterior de las patologías adultas. La efectividad, la atracción o el rechazo sexual en la madurez, el carácter, la tendencia a la autonomía o la dependencia del sujeto, todo ello queda prefigurado en gran medida a partir de la vivencia de la primera infancia. Con este telón de fondo aparecieron sus descripciones de las instancias psíquicas, yo, superó yo y ello, o teoría tan controvertida y a la vez tan influyente como como la del complejo Edipo, donde esta perspectiva, el psicoanálisis trata de analizar en detalle los síntomas psicológicamente patológicos y darle un sentido inteligible. Su objeto es dominarlos para que el individuo pueda desarrollar en la medida de lo posible un proyecto existencial no artificiosamente doloroso y desequilibrado, como reza de las máximas más conocidas de esta disciplina, donde ello estaba, yo debo advenir. El sujeto vislumbra el comienzo de su curación, siempre frágil, siempre amenazada. Cuando la conciencia vuelve a recuperar el terreno,
que había perdido en favor del ello, de lo inconsciente, bien por debilidad o por efecto de algún complejo traumático. En ese momento en el que, gracias al trabajo realizado en la sesión clínica entre el paciente y el analista, se restablece la comunicación que se había roto en el seno del propio sujeto. La pulsión son el tema del capítulo tercero, en virtud de sus más tempranas investigaciones. Freud reconoció la dicotomía entre la pulsión sexual y la pulsión autoconservación o del yo, rígidas respectivamente por los principios de placer y de realidad. Dicho de otro modo, el amor y el hambre, la sexualidad y la conservación son los motores del comportamiento humano. Posteriormente, y advertida la inutilidad en este primer esquema tentativo, Freud prestó atención a otros aspectos culturalmente no menos importantes, como el odio y la agresividad. Freud estaba convencido de que lo que define al psicoanálisis como ciencia no es tanto el objeto sobre el que trabaja el ser humano, como la técnica que se pone en práctica. Por ello, no desempeñó la posibilidad de extrapolar su investigación en el ámbito de la historia de la cultura, la religión o la mitología o la antropología. El psicoanálisis como teoría de la cultura es el tema del capítulo 4, en el que Freud, cada vez más pesimista ante el hecho humano, reflexiona sobre el trágico conflicto existente entre las demandas de felicidad de las pulsiones, de felicidad de las pulsiones. El psicoanálisis como teoría de la cultura es el tema del capítulo 4, en el que Freud, cada vez más pesimista ante el hecho humano, reflexiona sobre el trágico conflicto existente entre la demanda de felicidad de las pulsiones y las inevitables exigencias represivas que conlleva toda cultura. En este estela es importante subrayar el acercamiento psicoanalítico a la emergente sociedad de masas, un problema que el Vienés siempre valoró desde un punto de vista tan distanciado como lúcido. Ciertamente, si un pensador ha privado al hombre del orgullo que deposita en su racionalidad, esto ha sido Sigmund Freud. No en balde, su fuerte pesimismo antropológico ante el creciente malestar de la civilización moderna contrasta con las esperanzas culturales alentadas por otros diagnósticos como los de Marx y Nietzsche. Y es que el descenso freudiano a los infiernos de la mente asestó afectivamente un golpe definitivo a la autoestima de una conciencia ya maltrecha. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento de la debilidad del yo, el psicoanálisis es un método destinado a brindarle al individuo la conquista de su ello irracional y arrojar la luz sobre las motivaciones últimas que mueven sus acciones. Desde este punto de vista, su intención estronca con una larga tradición ilustrada del fortalecimiento del sujeto. Lo relevante es que el fatídico descubrimiento de la importancia de lo irracional no llevó a Freud a postrarse o rendirse intelectualmente ante su poder. Es aquí donde parece ser patos de corte ilustrado, como bien supo ver uno de sus contemporáneos, el escritor alemán Thomas Mann. El interés investigador de Freud por lo afectivo no degenera en glorificación de su objeto a costa de la esfera intelectual. Su antirracionalismo significa el reconocimiento de la superioridad facticia y de poder del instituto sobre el espíritu, pero no significa rendirse admirativamente sin más ante esa superioridad, ni tampoco un acercamiento del espíritu.